tú intervengas en su vida. Que lo ayude, Señor, a recuperarse de este mal. Guía, Señor, a quienes tienen la autoridad médica, Señor, para recetar lo correcto y que pueda llevar un tratamiento que sea exitoso y que el resultado, Señor, cual sea, siempre va a ser para la gloria y la honra tuya. Te pedimos que tú intervengas una vez más, Padre, en su vida, favoreciéndonos a todos, Señor, primeramente a su familia, que está muy preocupada, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos también, Señor, dándole la tranquilidad y la paz necesaria en sus vidas. Así también, Padre, te queremos pedir por nuestro hermano Mario Sáenz, a quien le han hecho una intervención quirúrgica en su garganta. Padre, ahora necesita recuperarse. También te pedimos, pues, Padre, que los medicamentos que él pueda tomar surtan efecto, que su cuerpo lo asimile, Señor, y que lleve este tratamiento, Señor, de recuperación de la mejor forma posible. Ilumínalo, guíalo, que tu espíritu siempre esté con él, Señor, reconfortándolo, animándolo, y te pedimos tu sanidad para él también. Estas inmensas bendiciones, estos inmensos favores, querido Padre, te los pedimos, tus hijos, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, que muy pronto va a venir, Señor, a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. 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 Confiamos en nuestro Dios, en su amor, su misericordia, cómo nos ama a cada uno de nosotros. Por eso estamos confiados al pedirle a Él su bendición, al pedirle por nuestras necesidades, por nuestra salud. Para la presentación de la palabra en esta mañana, dejo con nosotros a nuestro hermano Guillermo Huy. Buenos días, hermanos. ¿Cómo han estado? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hermano, Buenos días, hermano. Bien. Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Qué tal parece que hicieron un preámbulo a mi presentación? Porque precisamente en estos tiempos es lo que más necesitamos. No sé si aparezca el PowerPoint. Todavía. ¿Todavía no? Todavía no. Sí, tiene que compartir su pantalla, hermano. A ver, compartir. Es presentar ahora. ¿Presentar? Presentar ahora, después una ventana y selecciona el PowerPoint. Así es. Lo había hecho una ventana, ¿verdad? Sí. Pero no me aparece aquí el PowerPoint. Hace rato sí lo tenía. A ver, vamos a ver. Se me hace que esta tecnología no es para mí todavía. Ya no llegó a México, hermano. A ver, hermano David, ¿cómo se llama? También puede dar la opción de tu pantalla completa. Ahí vemos toda su pantalla y cuando se pase al PowerPoint, veremos el PowerPoint. Ok, pantalla completa. A ver. Vamos a presentar ahora. ahí es cuando tú haces tu... Claro. Bueno, es que cuando oprimo pantalla completa me aparece el cuadro aquí del Zoom, del Google Meet, pero no me aparece el PowerPoint. Ajá, ahí es. Después cuando usted se pase al PowerPoint, nosotros lo vamos a ver. A ver. Ya me pasa PowerPoint. Presentar ahora.
¿no? Creo que en el Meet todavía le faltó el último paso, que era compartir. Después de seleccionarlo, le da... Aquí compartir me aparece en gris, no está en azul como... Tiene que darle clic a la ventanita para que sea azul. Ahí. No, Le da no clic me da encima donde se ve la pantalla de Meet. Sí. Ahora sí. Gracias. A ver. Bien invertido Se mueve. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Excelente. Entonces la fe en tiempos actuales, pues sí que necesito fe para que todo resulte bien. Está bueno. Bien, como les decía, es un preámbulo por pedir por nuestros hermanos que están enfermos, porque en estos tiempos considero que es un poco más difícil tener la fe, aunque sabemos que la fe proviene de Dios. En tiempos anteriores, antes de la innovación de la comunicación, la gente, pienso que tenía mucho más fe porque no lo podían ver. Por ejemplo, las personas que viajaban se tardaban meses en llegar a sus lugares de origen y no sabían si iban a llegar bien o iban a llegar mal o qué les habría pasado. Mas, sin embargo, y en ese tiempo, sí, tenían una fe, ¿verdad?, que confiaban en Dios y pensaban y creían que Dios los iba a proteger porque estaban seguros. Mas, sin embargo, en tiempos actuales, no quiero decir que estoy restando lo que es la fe en cada uno de nosotros, pero me refiero que por la comunicación que tenemos, es más fácil con un celular, ¿verdad?, hablar, oye, ya llegaste, estás bien, ¿qué te ha pasado?, etcétera, ¿verdad? Así como, por ejemplo, ahorita con nuestros hermanos que están enfermos. En un momento, ¿verdad?, sabemos la situación en que están ellos y sabemos su estado de salud. Mas, sin embargo, esto no implica de que nosotros debamos de tener fe, así como lo mencionó nuestro hermano David, ¿verdad?, que hay que confiar en Dios, y el confiar en Dios significa que tenemos fe. Y la fe, con esta imagen, ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. ¿Y cómo es la fe de cada uno de nosotros? Nos hemos preguntado, ¿cómo es la fe de cada uno de nosotros? Veo que una parte de nosotros, pues hemos ya avanzado por ciertas etapas de la vida, y yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles, y por lo regular la fe va en relación casi a pruebas, a tribulaciones, ¿cierto o no, hermanos? Me gustaría, no sé, preguntarles a algunos de ustedes si pueden contestar cómo es la fe de cada uno de nosotros o cómo se ha manifestado la fe, ¿verdad?, para que nosotros podamos seguir adelante. No sé, hermanos, si puedan intervenir o agregar un comentario. ¿No, hermano? Jesús dijo, hablando acerca de la fe, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos mover montañas, ¿verdad? Así que quizás nuestra fe es bastante pequeña, pero confiamos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Él nos fortalece. Lo que necesitamos es quizás dar el primer paso de fe y Él nos va a ayudar, creo. Así es, porque sabemos, como dice en Gálatas 5:22, ¿verdad? La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Es una fe que proviene de Dios, no es una fe humana, ¿verdad? Entonces debemos de pedirle a Dios para que nosotros también desarrollemos. Yo en lo personal, ¿verdad?,
yo tenía fe de que algún día ya podría yo congregarme con la iglesia, porque compartiendo un poco de mi vida, ya hacía algo de tiempo en que yo estaba prácticamente solo, ¿verdad? Pero yo no había desistido, ¿sí? Yo tenía la idea, la firme creencia, la firme fe de que Dios estaba conmigo y de que Él me iba a proveer, porque yo le pedía a Dios, ¿verdad? De que cuándo me podría reunir con mis hermanos, cuándo podría yo reunirme para alabar y adorarle conjuntamente con mis hermanos. Y pues quién lo iba a pensar que en estas situaciones, en los tiempos actuales, se han presentado las situaciones en que ya nos podemos reunir o congregar a una iglesia, porque no precisamente, ¿verdad? Debemos la orden, ¿verdad? La indicación de que no dejarnos de congregarnos. Yo antes pensaba y tenía la idea, bueno, el de congregarnos era pues asistir a una iglesia. Inclusive hubo un tiempo en que un pastor me dijo, pues no, hermano, pues busca una iglesia para que tú puedas compartir o puedas adorar y adorar y alabar a Dios, ¿verdad? Asistir a una iglesia. Pero yo no me sentía a gusto, ¿verdad? Estar en otra iglesia porque no me consideraba que yo estaba en la casa, ¿sí me explico? O sea, aquí en mi casa es la Comunión de Gracia Internacional, porque yo así, aquí me llamó Dios y aquí me crié prácticamente en toda mi juventud hasta la actualidad. Entonces, por esa fe que Dios me ha dado, ¿verdad? He seguido adelante. Y yo sé que, y siempre le pido a Dios, ¿verdad? Que me fortalezca en fe, primero tener la fe de Jesucristo, ¿verdad? Para poder seguir avanzando. Y así como vemos, en las tribulaciones va por lograr la fe, porque vemos en Hebreos 11:1, que es el capítulo de la fe, aquí nos describen Abraham, Noé y otros hermanos que existieron en el Antiguo Testamento, tuvieron problemas, y dentro de esos problemas Dios les estaba hablando, pero ellos no sabían hacia dónde iban. Por ejemplo, en Hebreos 11:1, la definición de fe en algo sencillo y es algo complicado, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 8 se menciona a Abraham. Y en los tiempos actuales en que vivimos, a veces es más difícil tener una fe sólida. Bueno, ¿a qué me refiero con eso? Una fe sólida. Una fe uno debe desarrollar, primero pedirle a Dios, ¿verdad? Que tengamos esa fe para ir creciendo. Siempre pedir a diario una fe, porque una fe se necesita cultivarse, se necesita ejercitarlo. Yo considero que si una persona está, entre comillas, bien, ¿verdad? Pues, ¿qué fe puede necesitar para que todo salga bien o para que quiera lo que tenga o disfrute lo que tenga o desee lo que tenga, ¿verdad? Pero si todo lo tiene, pues no hay un estímulo, por decirlo así, para ejercer esa fe. Una persona enferma, todos nos hemos enfermado, ¿sí? Y tenemos esa idea, esa fe de que Dios, primeramente Dios, es lo que nos Él va a intervenir y va a mover a través de herramientas, llámese médicos, llámese enfermeros, llámese medicinas, ¿verdad? A través de esas herramientas nosotros vamos a, en este caso, obtener la sanidad. Pero es también por la fe que uno tiene, que Dios nos está dando y que Dios nos permite que ejerzamos. Ok. Y leemos en Hebreos 10, 23, 24. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en Hebreos 10, 25, leemos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahorita que estamos viviendo en una crisis de la pandemia, aún no se recomienda, aunque no sé en los países en que están ustedes,
ya autoricen a reunirse en las iglesias, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, en México, autorizaron con un cierto porcentaje de asistencia, pero realmente yo considero, ¿verdad?, que debemos de mantenernos todavía en confinamiento, porque aún todavía nos espera una segunda ola, ¿verdad?, de esta pandemia. Más sin embargo, el hecho de que estemos aquí reunidos a través de este medio, nos estamos alimentándonos, nos estamos exhortando unos a los otros y nos podemos conocer. ¿Sí? Y esta es una grande bendición por parte de Dios. Y es una fe que nosotros tenemos, ¿verdad? De que si no estamos como antes, que estábamos pues acostumbrados a ir a una iglesia, ¿verdad? A ir a un edificio, a ver en forma física a nuestros hermanos, ¿verdad? Abrazarlos, saludarlos, compartir los alimentos. No quiere decir que ahorita no podamos tener esa bendición, ¿verdad? Porque para mí es una grande bendición el poder verlos a todos ustedes, el poder convivir con ustedes, la bendición de que ustedes compartan las visiones que ustedes tengan, así como compartir los mensajes que nosotros podamos aprender. Y esa es a través de la fe que uno tiene. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no precisamente como les dije de un principio, ¿verdad? Congregarse no quiere decir, bueno, asistir con un grupo de personas, de hermanos, para convivir. Simplemente ahorita estamos conviviendo, ¿verdad? A una buena distancia. Yo creo que sobra una sana distancia, ¿verdad? Porque así de plano pues no nos podemos contagiar así, ¿verdad? Y a ver. No sé, hermanos, si tengan algún comentario al respecto que puedan contribuir. No quiero que esto sea algo monótono, ¿verdad? Sí, adelante, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Qué interesante el tema que estamos tocando, que está tocando el pastor Guillermo acerca de la fe. Y estando esto en estudio, ¿no? Me acuerdo yo, y lo más complicado para enseñar la fe es a niños de preescolar, ¿no? De escolares. Porque si para nosotros que somos adultos es complicado y difícil, y viendo a una maestra que le decía a los niños, ¿qué cosa es la fe? Dice, confiar. Una sola palabra nomás le enseñó y, sí, yo creo, sí, yo confío. Qué interesante, ¿no? Para nosotros nos lo complicamos, pero para un niño que es transparente y que su mente está libre de todos los prejuicios, ¿no?, que tenemos nosotros los adultos, qué sencillo, qué directo es, ¿no? Es confiar. Nosotros a veces no confiamos en el Señor, ¿no? Pero los niños cuando Dios te lo va a traer, sí, se ponen ahora, sí, yo sé que tú... Muy visuales, ¿no? Y es como un niño. Congeló el niño. ¿Sí, algún otro hermano? Sí. Hermano. Hermano, hablando usted de que ya no nos congregamos, digamos, presencialmente, pero cuando nos congregábamos presencialmente, la reunión era para estimularnos también. El ser humano es por naturaleza un ser que necesita estímulo. Y ahora, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos el estímulo a través de la tecnología. Entonces, esa forma de estimularnos acrecienta nuestra fe también, porque vemos que todos estamos interesados en lo mismo y Dios ve que todos estamos también detrás de sus pasos. Entonces, de esa forma también nuestra fe se va consolidando cada vez más. Nada más. Así es, hermano. ¿Algún otro hermano? Sí, oiga, hermanos, a todos muy buenos días. Yo pienso de que uno de los problemas que hay hoy en día con respecto a la fe es que
la mayoría de las personas han considerado que la fe solamente tiene que ver con la parte religiosa, espiritual, pero la fe influye y obra en muchas áreas de nuestra vida. Voy a tomar un poco algo al respecto de compartió en un momento el señor John Lennox, que es un matemático, ¿no?, que siempre debate en muchos seminarios. Y él nos dice que la fe, por ejemplo, cuando uno va a un doctor, va porque cree que el doctor le va a dar la receta correcta para el problema que tiene. Eso es parte de la fe. Como decía Daniel, confía. En el Antiguo Testamento la palabra fe sale 2 veces. Y más sale confió, creyó, ¿no?, que es fe. El doctor le da una receta y le dice, tiene que comprar esto. Él automáticamente se va a la farmacia, pero se va con fe, ¿no?, pensando que ahí voy a comprar lo que me va a hacer bien. Y toma las pastillas porque tiene fe que le van a dar. Entonces la fe no solamente tiene que ver con la parte espiritual, religiosa, tiene que ver con otras áreas de la vida. Es una forma para explicarle a las personas que nosotros creemos en esta parte, que de repente ellos la desconocen, pero que es importante en la vida. Porque como decían en principio, Jesús, si tú tienes la fe del tamaño de una semilla de mostaza, basta con eso para que empieces a actuar. No necesitas mucho. Ese poquito que tienes lo tienes que poner en función y poco a poco uno va creciendo y se hace una fe sólida por la experiencia que va teniendo al cabo del tiempo. Eso es lo que quería compartir, queridos hermanos. Así es, hermano. ¿Alguien más que pueda compartir sus comentarios? Bien, pues vemos que la fe también es algo dinámico. La fe, así como lo mencionó el hermano Charlie, ¿verdad? No es nada más religioso, pero estamos hablando en este caso como la fe humana, ¿verdad? La fe que uno, o la fe de un niño, ¿verdad? Como se había mencionado, pero que es importante enseñarle, por ejemplo, a los niños a confiar, porque ellos pueden ver. Pero la fe que proviene de Dios, ¿verdad?, del Espíritu Santo, va de la mano con las obras, porque en Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en Santiago 2:22 leemos, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Esto es, hay 2 tipos de fe, ¿verdad? La fe humana, que la mayoría de nosotros empezamos a tener esa fe. Y la fe, ¿verdad?, que proviene del Espíritu Santo, que proviene de Dios, ¿verdad? Es una fe que es un misterio porque realmente no se logra entender cómo es que actúa, cómo es que nosotros podemos creer. Por ejemplo, hablando sobre la creación, ¿verdad?, la ciencia no puede explicar el por qué se creó tal universo o tal estrella, o la vida misma, ¿verdad? No tiene esa explicación. Aún está esperando de que algún momento en el futuro se podrá encontrar esa respuesta. Pero sabemos que Dios es el autor de toda la creación. Y nosotros lo creemos porque tenemos la fe que Dios nos ha dado. No lo podemos explicar, ¿verdad? Y mucha gente que no tiene el Espíritu Santo o que Dios no le ha dado en este momento el entendimiento, pues no lo va a entender el por qué se creó el universo, por qué el universo está en expansión, por qué el universo están con los agujeros negros, etcétera, ¿verdad? Es una fe que científicamente no se puede explicar, ¿sí? Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos entenderlo porque Dios nos ha dado ese entendimiento, no tanto como para que pase la prueba científica de la experimentación, ¿verdad?, de la observación y obtener resultados. No, nosotros creemos en Dios porque sabemos que Él existe, porque Él nos ha dado ese entendimiento. En Hebreos 11:3 leemos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto es, como les decía, la mayoría de las personas no se entiende cómo es que se creó algo de la nada, ¿verdad? Los científicos suponen que existe una base, un elemento, lo que sea, algo, una partícula, ¿verdad? Y de ahí se creó la vida. Pero sabemos que Dios, ¿verdad?, fue el autor de la creación. Y eso influye, eso implica la fe que debemos estar desarrollando. Y por fe, hermanos, estamos aquí congregándonos en forma virtual. Por fe sabemos que Dios está presente con nosotros. Por fe vivimos la vida que Cristo nos ha dado. Esto porque Dios nos ha dado un entendimiento y a través de la fe, por eso estamos aquí. Por eso estamos compartiendo, ¿verdad?, las bendiciones que Dios nos está dando. Y es importante, hermanos, que nosotros mantengamos esa fe, a pesar de que en estos tiempos actuales la fe puede ser un poco más difícil por la tecnología con que contamos. Así como se mencionó el hermano Charlie, ¿verdad? La tecnología es una ayuda, es una herramienta muy útil para que nosotros podamos estar compartiendo, podamos convivir, ¿verdad? Aunque estemos en nuestras casas, pero podamos compartir esa fe. Y por eso no hay que a veces desanimarnos, ¿verdad? Porque pues pienso que todos nosotros como seres humanos llegamos a desanimarnos en alguna ocasión. A veces, entre comillas, decimos, pues ya nuestra fe está muy baja, ¿verdad? O no tenemos la fe suficiente, como a veces nos comparamos con David, con Moisés, con Abraham, ¿verdad? Con aquellos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que existieron, que mostraron a través, y que leemos su historia a través de la Biblia, ¿verdad?, que hicieron grandes cosas. Y a veces nos podemos comparar, pero a veces nos sentimos muy pocos, ¿verdad? Al menos yo me siento muy poco, de que, bueno, si el hermano David o el Abraham, ¿verdad?, o Noé, ¿verdad?, que confió totalmente en Dios. Todas esas personas confiaron en Dios, todos estos hermanos, ¿verdad? Y a veces uno se siente pequeño, ¿verdad?, de que dicen, bueno, es que mi fe no alcanza. Pero yo sé, hermanos, que pidiéndole a Dios la fe que necesitamos, Cristo nos la va a dar, porque nosotros somos seguidores de Él. ¿No sé, algún comentario, hermanos? Hermano, Sí, ahora, en lo que usted se refiere, yo creo que la clave para todos nosotros no es pedirle a Dios que nos dé más fe, sino pedirle a Dios que nos dé la fe de Cristo, que es la que va a superar todo, porque nuestra fe puede ser pequeña, pero la fe ejemplar fue la de Jesucristo. Él superó todo, venció a la muerte, por fe, no porque eran buenas obras, no, por fe. Y esa fe tenemos que pedirle. Así es, hermano. Rubén. Sí, en cuanto a lo que mencionabas de la fe humana y la fe divina, hay una gran diferencia, es cierto, pero cuando sabemos que Dios está con nosotros, cuando creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, aceptamos su sacrificio, aceptamos toda la obra que Él está haciendo y que esa obra también fue por fe, la fe de Él. Y como decía el hermano Carlos, vamos a pedirle a Dios que nos dé la fe de Cristo, es cierto, pero esa fe ya la tenemos en cierto modo, a veces no somos conscientes de ella, porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero cuando hemos salido de la casa, a veces pues siempre le pedimos a Dios que nos vaya bien y que nos acompañe, y que nos inspire y que nos ayude a que todo salga bien y que regresemos con bien a casa. A veces se nos olvida y salimos y regresamos. ¿Por qué? Porque salimos, porque tenemos fe, porque aunque no la manifestemos con palabras, sabemos que Cristo va con nosotros, sabemos que el Padre va con nosotros, que el Espíritu nos va guiando. Por tanto, sí regresamos, por tanto, enfrentamos las cosas y a veces esperamos humanamente el momento para decirle, Señor, aquí estoy, o ayúdame, o ya no sé cómo salir, etcétera. Sin embargo, ahí vamos caminando, como los niños, confiando. Cuando un niño confía en su padre o en su madre,
no sabemos qué le mueve, mas sin embargo, como hijos de Dios, hemos empezado a sentir, aunque sea un poco, ese motivo por el cual nos movemos. Cuando sabemos que en Cristo estamos sentados a la derecha del Padre. Yo muchas veces les pregunto a mis hermanos, oigan, ¿qué se siente estar a la derecha del Padre? Bueno, algo tenemos que tener en nuestro corazón que nos impulsa a sentir eso, a confiar en eso. ¿Por qué lo estamos manifestando? ¿Por qué lo estamos proclamando? ¿Por qué estamos predicando esto? Porque algo hay aquí en nosotros que no lo sentimos a veces, pero que en los momentos claves que el Espíritu nos está trabajando, podemos sentirlo. La fe es la que nos mueve y es la fe de Cristo, porque estamos en su iglesia y porque a veces se nos olvida que somos su cuerpo, y en este momento en que estamos todos separados humanamente, como que se siente más, pero somos el cuerpo de Cristo, y yo estoy haciendo un trabajo y ustedes están haciendo otro trabajo, y en los diferentes países donde estamos, pero nos estamos moviendo por fe, y es la fe de Cristo, aunque nuestra humanidad no logre ver la dimensión de la fe de Cristo. Es todo. Sí, sí, hermano Juan Daniel. Gracias, Pastor Guillermo. Interesante lo que dicen todos mis hermanos. Tenemos bastantes visiones del mismo objeto, ¿no? De perspectiva del mismo punto, ¿no? Qué interesante. Y todos al mismo tiempo estamos viendo un diamante, pero por sus lados diferentes. Pero que en concreto es el diamante mismo, que es la fe. Y yo estaba recordando, cuando estaba estudiando en la universidad, y hablaban de Napoleón, una parte, y acerca de la fe. Dice, y Napoleón tiene unas frases muy importantes, muy interesantes. Dice que se puede vivir sin Dios, pero no se puede vivir sin fe. Interesante, ¿no? Porque existe la China, donde no tienen a Dios, pero tienen a sus dialécticas y tienen algo en qué creer. Y cuando vemos a las gentes en esta época en mi país, en octubre, que sacan a una imagen y la pasean y la gente le ora, le reza y tiene fe en eso, ¿no? Entonces me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué es esta fe? Y esta imagen y esta dialéctica y esta filosofía les funciona y tiene resultados. Entonces, esa es la fe humana, ¿no es cierto? Es la fe en el materialismo, en las cosas que no son religiosas, ¿no? Que son una dimensión diferente a la que nosotros tenemos. ¿Y qué es entonces? Si esa fe que es humana funciona y tiene resultados, imagínate la fe que es en Cristo Jesús, que es como una bomba atómica. Dice, no, si tú tuvieras fe para arrancar este árbol y ponerlo en el mar y que brote fruta debajo del agua, ¿qué tipo de fe es esa? Tenemos que alcanzar esa dimensión de fe, ¿no? De decirle a este muerto, levántate, y él resucite y comience a trabajar, ¿no? A la fruta que está podrida, decir, vuélvete fresca y poderla a comer, ¿no? Vivir con esa capacidad de fe. Así como la gente tiene fe en las cosas materiales de este mundo, tenemos que tener la fe, pero la fe que nos alcanza la dimensión espiritual de Dios. Esa fe que puede resucitar muertos y que puede sobrepasar a la misma muerte. Ella estaba meditando a esto. ¿Qué fuerza más potente hay en el mundo? Es la muerte, porque nadie puede evitarla. Pero sin embargo, en Dios tenemos la potencia, la energía y la fe para poder superar esa dimensión, para vivir eternamente en compañía de Él. Nada más, hermano. Ok, gracias. ¿Alguna otra aportación, hermanos? Solo agregando a lo que decía Daniel de la fe humana, me recuerdo en el lugar donde yo me crié, cerca había otro pueblo que se llama Tiquisaya, y ahí había un curandero
y la gente iba y le tenían fe porque los curaba, los sanaba y bueno, curaba alcohólicos, curaba cáncer, todas esas enfermedades, y lo que él les daba eran unas botellas con agua con color, con colorante. Tenía botellas de color azul, verde, amarillo, rojo, y cuando la gente llegaba le daba una botella de un color y se toma una cucharada de esta y otra de esta verde y la gente se curaba porque tenían fe y como decía Daniel, si esa fe humana, que incluso se han hecho investigaciones y sí hay personas que les dan placebos y se sanan porque tienen fe en esa cosa. ¿Cuánto más es nuestra fe en Dios? En el que no estamos creyendo en cosas, en imágenes o en cosas físicas, sino que nuestra fe está en el Dios Todopoderoso, Creador, y que también los científicos, como decía Guillermo en su sermón, ellos creen que todo surgió de la nada, pero para creer que todo surgió de la nada se necesita tener todavía más fe que para creer en Dios. Los ateos necesitan mucha fe, porque tienen fe en que todo esto viene de la nada, y eso sí, se necesita tener fe grande para creer eso. Nosotros creemos en que Dios creó todo, Dios lo hizo, Él es la fuente de todo, y es el que también responde a nuestras peticiones, el que nos cuida, el que nos guarda, que nos protege, y no tenemos fe en que nosotros tenemos fe. No, no es fe en la fe, sino que es fe en Dios, que es el que nos da todo. Gracias, hermano David. ¿Algún otra aportación, otro comentario? Si no, para ir concluyendo, vuelvo al principio de esta diapositiva que dice, la fe ve lo invisible, pero nosotros lo vemos a través de la fe que Dios nos está dando. Creemos en lo increíble como es la creación, ¿verdad? Lo que Dios hizo, y recibe lo imposible. Recibimos tantas bendiciones que a veces es imposible pensar que Dios nos lo ha dado siendo pecadores, pero es a través de la fe que nosotros estamos con Él, y Dios siempre nos da esa oportunidad porque Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, Dios de paciencia. Sí, hermano, pues doy por concluido este mensaje y me gustaría pues hacer la oración. Hermanos, muchísimas gracias, Padre, porque tú nos has fortalecido en la fe que tú nos has dado. Muchísimas gracias porque tú nos consuelas a través de las tribulaciones. Aprendemos de que debemos de mantenernos y debemos de estar firmes en la fe que tú nos has dado. Te pedimos muchísimo, Padre, que cada uno de nosotros nos des de tu bendición y más que nada también que nos sigas fortaleciendo nuestra fe en esta vida que tú nos has permitido tener y en estos tiempos actuales donde cada vez es algo inseguro el vivir, pero tenemos esa fe que tú nos has dado, que tú siempre estás ahí presente para darnos de tu protección, de que tú estás siempre presente, que siempre nos acompañas, tiendes tu mano para que nos levantemos y sigamos adelante, que a pesar de nuestras fallas, nuestros defectos, a pesar de todo lo que hacemos mal, pero tú tienes esa grande misericordia, y porque tú nos has dado esa fe, que creemos en ti, porque sabemos, Padre, que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Así pues, bendito Señor, danos esa grande consolación, ayúdanos a seguir creciendo en fe, que Cristo es lo que nos está dando. En nombre de Cristo Jesús te agradecemos y pedimos. Amén. 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 Gracias, Pastor Huy, por este sermón en el que hemos ampliado un poco más acerca de la fe. Todavía hay unos minutos para más comentarios, si tienen comentarios acerca de este tema.
¿Podría compartir algo, compadre, hermanos? ¿Compartir algo? Sí, sí. Adelante. Sí, bueno, yo veo algo que es algo muy interesante. Que así como hemos tocado el tema con respecto a que hay la fe humana y la fe espiritual, en diferentes áreas de nuestra vida tenemos también, por ejemplo, el gozo espiritual, pero también hay el gozo humano, ¿verdad? Hay también la esperanza humana, pero también está la esperanza divina. Hay el amor humano, como también hay el amor divino. Y yo creo en esto. Yo creo en que Dios, a través de la fe, primeramente, nos lleva a tener todas esas características que tiene el hombre, pero desde el punto de vista espiritual. Y es Dios quien lo provee a través de su espíritu en nuestras vidas. Y a veces se confunde un poco, ¿no? Lo humano con lo divino. Entonces ahí está el gran problema, que a veces hacemos un cruce, a veces nos ponemos en la parte humana y dejamos lo divino, aunque podemos caminar en ese sentido porque también somos humanos, ¿no? Hay un momento en que nosotros podemos tener el gozo humano, pero también tenemos el gozo espiritual. Ese yo creo la ventaja que tenemos en relación al mundo, porque nuestra esperanza no está basada en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Dios va a cumplir en nuestras vidas, ¿verdad? Y para muestra que esa fe ha transformado nuestras vidas. Yo no soy el mismo de hace 20 años. Dios tomó la rienda y yo sé que a través de la fe Él ha ido obrando en mi vida y me ha transformado. Y va a transformar muchas personas. Y es una fe que da frutos, realmente, da frutos. ¿Qué creen ustedes que es lo principal que debemos tener? Fe, esperanza y amor. Hace la conclusión en 1 Corintios 13, que es lo que va a quedar, ¿verdad? Que todos los dones desaparecerán, dice, pero solamente los más importantes son la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿será que llegará un momento en que no será necesario tener fe? Ya no. ¿Verdad? Que cuando estemos allá en la patria celestial, ya todo cumplido, viendo todo, cómo es, conociendo de cerca a nuestro Padre Celestial, ya no vamos a necesitar tener fe, ¿verdad? Porque ya lo estamos viendo. Claro. Y fe es la certeza de lo que no se ve. Y cuando ya lo estemos viendo, pues ahí vamos, ya no lo vamos a necesitar. Y la esperanza, si ya se nos ha cumplido todo, ya lo logramos, ya no vamos a necesitar tampoco de la esperanza. Pero lo que nunca vamos a dejar es el amor, porque es lo más importante, el amor. Si alguien tiene otros comentarios. Hermano, mientras... Sigue, hermano, después yo paso. Sigue, hermano Rubén. Sí, lo que comentaba el hermano David es cierto. Al final no podemos tener la fe porque se acaba cuando veamos lo que sí se ve. Y entonces eso que no se ve ahorita lo vamos a llegar a ver y entonces ya se acabó propiamente la fe, ya no es necesario. Y lo mismo tener la esperanza, tenemos la esperanza de estar en el reino y sabemos que así va a ser. Entonces cuando ya estemos ahí, pues ya no tendríamos la esperanza, ya no tiene lugar. El amor es el que manda. Sin embargo, yo quería comentar hace rato también esto. Cuando nosotros oramos a Dios en una oración de intersección, como lo hizo el hermano José por el hermano Chon, le estamos pidiendo a Dios la sanidad del hermano, o la sanidad mía también, porque yo también puedo pedirle a Dios que me dé sanidad, porque ya estoy muy enfermo, porque tengo un problema fuerte, etcétera. Pero me refiero a la sanidad porque, Memo, como médico, tú comprenderás mejor esta situación. A veces la vida se acaba y ya no nos queda otra más que quedarnos de brazos cruzados. Pero cuando le pedimos a Dios por la fe nuestra y por la fe de Cristo también, que sane al enfermo,
Y como dice Santiago, ¿verdad? La oración de fe lo levantará, sí lo levantará, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Yo que quisiera que mis seres queridos me vivieran eternamente, no se puede, ¿verdad? Tendrá que haber un momento en que van a morir. Y cuando están enfermos y les pedimos a Dios por la sanidad de esta persona y muere la persona, muchas veces a mí me ha tocado darle gracias a Dios por haber sanado totalmente a mi ser querido. Cuando ya no hay remedio, cuando la situación es invivible, entonces la muerte es una bendición y es una sanidad. Pero eso también es que nos mueve la fe para creerlo, para aceptarlo y para tener el gozo, ese gozo espiritual que nos ayuda a seguir viviendo, sabiendo que un día estos seres queridos los vamos a volver a ver. Yo también voy a morir, y entonces, como dice el apóstol Pablo, anhelo estar con Cristo porque es lo mejor que puede haber para nosotros, mas sin embargo aquí estamos. Y en fe podemos disfrutar de saber que nuestro ser querido o nuestro hermano o nuestro amigo, lo que sea, logró la sanidad total que yo todavía no logro porque estoy expuesto a enfermedades, porque estoy expuesto a lo que venga en la vida. Sin embargo, esa fe nos mueve y nos hace vivir en paz, nos hace vivir en la presencia misma de Dios nuestro y poder también alabarlo y darle gracias por todo. Es todo. Bien, hermanos, relacionado prácticamente a lo que dijo el hermano Rubén, también cuando tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, lo que debemos desarrollar dentro de nosotros es el carácter de Cristo. Porque ese carácter nos va a hacer posible resistir todo lo que podemos sufrir, incluso la muerte. No se olviden que Jesucristo se fue a la muerte. Con ese carácter pudo resistir hasta el día de su muerte. Y ese carácter también sirvió para que el Padre lo levante, porque ya tenía esa decisión el Padre, que lo iba a resucitar. Y nosotros también debemos vivir con esa esperanza también. Entonces, la fe hace muchas cosas, hermanos, y la fe de Cristo más todavía. Entonces, debemos pedirle siempre que nos desarrolle a través de esa fe de Cristo el carácter de Cristo también, porque es lo que nos va a llevar a la eternidad. No hay otra forma. Sí, Guillermo. Sí, en relación a lo que se ha mencionado aquí Rubén y el hermano Charlie, en lo personal, a mí me ha sido algo difícil, ¿verdad? Porque yo me enfrento a lo que es la vida y la muerte, sobre todo en los prematuritos, ¿verdad? Porque yo estoy atendiendo a los prematuros. Y a veces, a través de los años, pues he visto ¿verdad? Muchas defunciones. Y alguien comentó, ¿verdad? De que hay que pedir siempre la sanidad, ¿sí? Siempre la sanidad, aunque yo, por ejemplo, en mi persona, aunque sé que médicamente es imposible que ese pequeño ser humano se pueda salvar. Pero lo que he aprendido, hermanos, es tener la fe de que Dios está haciendo la mejor decisión, por más doloroso que sea para nosotros, para aquellas familias que pierden a sus seres queridos. Debemos de tener esa fe, ¿sí? De Jesucristo, que Él es el que tiene el control de todo y es el que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Me ha costado, hermanos, creer en eso, pero gracias a Dios ya he estado superando poco a poco en eso. Y ahorita pues ya puedo dar cierto consuelo a las personas, ¿verdad? Que pierden a un ser querido o que pierden a su pequeño hijo, ¿verdad? Entonces yo pienso que la fe es ejercitarse día con día, ¿verdad? Y Dios nos da oportunidades para ejercitar esa fe, porque como les había mencionado, si no tenemos esas pruebas, ¿verdad? Esas tribulaciones, va a ser un poco más difícil o nos vamos a aprender por el camino más largo, ¿verdad? Para aprender lo que es tener la fe de Jesucristo. Es difícil en realidad eso, ¿verdad? Sí. Carlos, adelante. Sí.
Buenos días a todos. Es muy interesante el tema y creo que yo quiero hacer una aportación acerca de la fe, porque creemos que la fe va creciendo y va desarrollándose en nosotros cristianos en la medida que conocemos y en la medida que vamos confiando en Dios. El ejemplo más grande de fe que se puede experimentar o se puede ver en la Escritura es el ejemplo del Antiguo Testamento, el ejemplo de Abraham, ¿no? Que le creyó a Dios, y creemos que Abraham le creyó a Dios porque le conocía, porque Dios lo llamó, y en esa dinámica es que él hizo lo que hizo, que estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo pidió. Ahora, también creo que el grado de nuestra fe se muestra en la forma como resolvemos las situaciones en nuestro diario vivir. Jesús nos dijo que nos dejó enseñanzas de que a cualquier persona que nos pida algo que tendríamos que darle, inclusive si nos pide la capa, que le demos también la camisa, que le demos más de lo que nos piden. Y para hacer eso se necesita fe, porque no se puede hacer de otra forma. Ahora, a veces cuando conversamos con algunas personas y decimos que cuando alguien tiene una situación adversa que resolver con otra persona y no lo hace bien, yo digo, su fe no le alcanzó para más, pero no es, y no tenemos por qué criticarnos, porque cuando una persona, su fe y su confianza en Dios está plena, está rebosando, puede hacer cosas que humanamente tal vez no se pueden entender, ¿no? Hay gente que se deja quitar cosas, no porque sea tonto, sino porque su confianza está en Dios y no en las cosas materiales, que puede dar sin miramiento, sin temor a quedarse sin nada, porque confía en Dios, porque sabe que Dios lo va a proveer. Y en esa medida es que creo que, como decía el hermano Guillermo, que la fe es un ejercicio que diariamente tenemos que practicar, y va acompañado de mirar las Escrituras, mirar todos los ejemplos y enseñanzas que nos ha dejado el Señor Jesús, y pedirle a Dios que le vamos a creer lo que Él nos dijo y nos aconsejó que hiciéramos como cristianos. Gracias, Daniel, o David, disculpe. Sí, como decía Guillermo y Carlos, a veces cuesta tener fe, ¿verdad? Somos humanos, somos seres humanos, así que somos débiles, la carne es débil, y nos cuesta tener fe. Y lo bueno es que nuestra salvación no depende de nosotros, y lo que Dios hace solamente depende de su amor y de su gran amor por nosotros. De los grandes héroes de la fe, los encontramos en momentos sin fe, ¿verdad? Sin fe. Abraham es el padre de la fe, pero después de pasar años sin ver a su hijo prometido, perdió la fe y dijo, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos aquí de otro modo. Ya si Dios no me dio el hijo, perdió la fe, ¿verdad? Y Sara también, y es el héroe de la fe, el padre de la fe. Así que por momentos nosotros podemos también decaer en nuestra fe y perder esa confianza por momentos, pero es porque somos humanos, somos seres humanos, y así nos pasa. Pero gracias a Dios que Él nos levanta, Él nos sigue sosteniendo, Él nos sigue dando más fe para seguir adelante. Y es que nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista humano, así la vemos nosotros. Y pues sí, ya Sara, dice la escritura que ya había dejado la costumbre de las mujeres, o sea que ya había llegado a la menopausia, y Abraham también ya era anciano,
¿Y cómo? ¿Y de dónde viene hoy un niño si ya Sara ya no tenía su menstruación, Abraham viejito, ya no, ¿verdad? Pero si lo vemos en las cosas humanas, ¿verdad? No, bueno, vamos a flaquear, debemos de verlo desde el punto de vista de Dios. Y si por un momento usted pierde la fe, no se preocupe, ¿verdad? Dios está ahí siempre con usted y está detrás de nosotros. Jesucristo mismo a la hora de morir, él quería, tal vez no, ¿verdad? Y dijo, Señor Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin tomarla, pero que sea de tu voluntad. El momento de la muerte es difícil para nosotros, aunque sabemos que vamos a la vida eterna y tenemos fe que somos salvos y tenemos fe que, como decían varios de ustedes, al morir, en realidad vamos a gozarnos con Cristo, como decía el apóstol Pablo. Pero cuando llega el momento de la muerte, el ser humano, nuestra naturaleza humana sale a relucir y nos da miedo. Nos da miedo que nos digan, usted se va a morir. O nos da miedo que nos digan, su ser querido se va a morir, ¿verdad? Aunque en el fondo tenemos la confianza que es mejor la muerte, no la queremos en realidad. Bueno, es algo que Dios puso en nosotros, el instinto de la supervivencia, que siempre buscamos seguir vivos, pero por eso nuestra confianza no está en nuestra fe, nuestra confianza está en Dios y tenemos fe en Dios. Si alguien tiene algún otro comentario antes de terminar. Sí, David, esa parte donde cuando Pedro le prometió a Jesús que estaba dispuesto a dar su vida por él, y Jesús, conociendo la naturaleza débil del ser humano, sabía que lo iba a negar y le dijo, yo he orado para que no te falte la fe. Bueno, Amén. solamente quería compartir, hermanos, que este sermón para cada uno de nosotros creo que ha sido enriquecedor, porque el testimonio de cada uno de ustedes, los aportes de cada uno de ustedes nos ha servido para ir creciendo más en la fe, entendiendo más lo que es la fe que viene de Dios. Eso es lo único que quería compartir. Hermano, y para complementar lo que dice José, no nos olvidemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está activando en nosotros esa fe también. No nos olvidemos de él. Claro, debemos a veces nos olvida que el Espíritu Santo está en nosotros y que vive en nosotros y que nosotros vivimos en Dios. A veces, fue en el 80 y... sí, Daniel. 81. Hermano, buenos días con todos. Ya los he escuchado a todos mis hermanos varones. No he escuchado ninguna voz de una dama. Ahora yo quiero dar un testimonio mío propio. ¿Puede ser? Muy bien, muy bien. Si no me vieron más antes, porque he amanecido con una alergia en mi boca, en mi labio, porque mi hija compró, no sé, pizza, y de la pizza traía de cerdo, jamón. Yo no puedo comer cerdo. Entonces, pues que amaneció con los labios un poco hinchados. Ya me bajó un poco. Bueno, hermanos, quiero dar un testimonio mío. No sé si alguno de ustedes habrán viajado a las fiestas de los tabernáculos, no sé, no, pero yo pertenezco a la iglesia del 79, del siglo pasado. Entonces, por el 81, por ahí empecé con unas hemorragias fuertes, y fui al médico, y los médicos me hicieron una biopsia, me hicieron varios exámenes donde me dijeron que yo tenía un tipo de cáncer y que tenían que sacarme todo el sistema reproductivo. Primero me preguntaron, ¿cuántos hijos tiene usted? Porque yo en esa época tenía 36 años, era joven, y yo me casé muy joven, de 16 años. Entonces le digo, bueno, tengo 4 hijos, y me dice, ¿para qué quiere más? Ya usted, señora, ya usted, así fuerte, me dijo, ya hay que sacarle todo, porque usted tiene un tipo de cáncer y ya, ¿para qué quiere más hijos? Yo me quedé lela, ¿no? Entonces, así que se queda usted internada porque usted está muy mal, señora. Perdón, yo había ido sola y me digo, mire, doctor, yo no puedo quedarme porque
tengo que avisar a mi esposo, a mis hijos, digo yo, mis hijos ya eran jóvenes. Y bueno, señora, fírmese acá que usted va a regresar mañana porque usted está mal. ¿No? Y ese día era la víspera de la fiesta de los tabernáculos que teníamos que viajar al siguiente día. Y recuerdo que vine a mi casa y le conté a mi esposo casi se desmaya cuando le contaba, y yo normal, y no captaba lo que tenía, no sé. Bueno, resulta que mi esposo se fue de trabajar, yo me entré a mi cuarto, me arrodillé como siempre, al lado de la ventana quedaba mirando al cielo, siempre he orado así, que conozco al Señor. He orado, me he llorado, me he derramado, y sí tuve conciencia de lo que me estaba sucediendo. Y total, ya me di cuenta de lo que me estaba pasando, y en eso, no sé si algunos se han de acordar del pastor ministro en esa época, el señor Sáenz. Llamé por teléfono, vino el pastor y me dijo, señora Amanda, usted no puede viajar mañana porque usted con lo que me ha contado no puede viajar de ninguna manera, así con las hemorragias, y vamos a estar 8 días ausentes, y de repente se pone muy mal. No, señor Sáenz, yo voy porque yo voy a los tabernáculos, yo quiero obedecer al Señor, yo voy. Me ungió, me oró, oramos ahí, nos lloramos también, nos abrazamos. Bueno, el asunto es que pues los buses salían a las 7:30 para Trujillo, a una ciudad de Trujillo, acá en el Perú. Entonces, me levanté, ya había preparado la maleta de mi hija, no sé qué. Mi esposo, tú déjame, discutimos. No, tú mira, tú déjame en paz. Le digo, yo sé que el Señor me va a curar, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Hermanos, yo fui con inyecciones, con medicamentos. En el viaje no me vino ni una gota de sangre. Mire que yo viajé en bus 8 horas de Lima para Trujillo. Ni una gota de sangre. Y entre los hermanos había una hermana, la señora Julia, que era enfermera, y la señora Virginia, también enfermera. Y un doctor Vargas. Y estaban preguntando, ¿se siente, hermano? No, todo muy bien. Hermanos, créanme, no me vino ni una gota de sangre, ni en el viaje, ni en estadía. Me regresé a mi casa, no me operaron del cáncer, no me sacaron nada, y acá ustedes me ven vivito y coleando. Así que para mí, yo no creo, no soy, para mí yo tengo que inquebrantar en el mundo, porque tengo tantos testimonios, por eso es el más fuerte, de que me tuve del cáncer, no me operaron, no me hizo nada, y ahora he cumplido este mes 76 años, hermanos, y aquí 40 años. Estoy vivito y coleando, como decimos acá en Perú. Ese era mi testimonio, hermanos, ese era todo. Así que piensa de que el hombre recibe muchas cosas en la vida, escucha la palabra, a veces no la pone en práctica, o se vuelve atrás en las cosas pasadas, pero cuando una persona recibe a Jesucristo y estudia la palabra y sabe lo que significa el recibir el Espíritu Santo y seguir a Dios, lo demás, todo vuelve, hermano. Ay, no, yo tengo una fe inquebrantable, así que para mí, no hay otra cosa. Para mí, mi Dios es para mí y para mis hijos. Eso es todo, hermano. Gracias. Gracias por su testimonio. En realidad nos fortalece y nos alegra mucho cómo Dios obra y ha obrado en su vida. Sí. Y esos casos pues nos fortalecen nuestra fe también, que sube nuestra confianza en Dios, el ver cómo Él ha obrado en nuestros hermanos. Gracias. En Dios todo es posible, hermano. En Dios todo es posible. Así es, en Dios todo es posible. Bien, vamos a tener la oración de finalización. No sé si allá en Santa Tecla, su hermana Marina quisiera tener la oración para terminar. Padre bendito, te damos gracias porque nos has permitido aprender más lo que es la fe, Padre Santo. Gracias porque tú pones el deseo, el hacer y el poder para lo que hacemos, Padre bendito.
Te doy las gracias también por los hermanos que dan las prédicas, por los testimonios que hoy escuchamos. Gracias también por lo que has hecho en la vida de nuestra hermana Amanda, que la tenemos ahí, vivite colando, como dice ella. Todo te lo debemos a ti, Padre bendito. Te doy las gracias también porque en nuestro país ya está la reapertura y confiamos en ti, Padre Santo, de que ya no vayan a haber nuevos rebrotes, Padre Santo. Te pido también que protejas a todos tus hijos alrededor del mundo donde has puesto tu nombre, que les des fuerzas para seguir adelante, que los que tengan problemas de salud, que los sanes si es tu voluntad, Padre Santo, y que por medio de esta tecnología nos sigamos viendo, que sigamos escuchando tu palabra, que nos llene siempre de sabiduría, de confianza, que no estamos solos, que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, dándonos fuerzas para seguir adelante. Te pido también, Padre, que protejas a nuestros hijos, a todos nuestros amigos también, Padre Santo. Quiero pedirte también aquí en El Salvador, que ya próximamente serán las elecciones, Padre bendito, que esté calmado todo, Padre Santo, que no vayan a haber cosas que lamentar y que todos tomemos conciencia de lo que vamos a hacer. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, mucho gusto de haberlos visto, de haberlos escuchado. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Próximo domingo hay cena, no se olviden. Cena del Señor. Un saludo a todos, hermanos. Ahora pueden Que almorzar. tengan un buen almuerzo. Feliz provecho. De igual manera. La próxima traigan un poquito de cada uno para probar. Un abrazo a todos, hermanos. Que tengan bonito día. Juan Carlos. Gracias, David, por el servicio. Anda café, Bendiciones para todos. Bueno, Amanda. Gracias. Hermanito, gracias. Bendiciones para todos. Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo domingo. A los hermanos Enrique y Pablo. Sí, hasta luego. Hasta mañana. Ahí nos vemos en esta semana. Ahí los dos muchachones. Gracias por el mensaje. Bendiciones, Los bendiciones. muchachones simpaticones. Pues, Enrique dice. vamos a ver. Salimos. Piura, ya voy. Mariana, ya voy por mi- Arianita. ya voy Hola, por mi Mariana. ceviche. ¿Cómo ando? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un beso para todos. ¡Mua! Están guapos, están guapos. Todos están simpáticos, gracias a Dios. Piura, dijeron, ¿no? Sí, de Piura. Ajá.